Continuando con la doctrina del Espíritu Santo, el día de hoy, hermanos, comenzaremos una nueva subsección dentro de todo este panorama de la doctrina del Espíritu Santo. Y esta subsección que daremos por comienzo el día de hoy tendrá por nombre el Espíritu Santo en la oración. El Espíritu Santo en la oración. Y en esta subsección, entonces, trataremos lo que tiene que ver el Espíritu Santo con la oración. No estaremos tratando con todo lo que concierne a la oración. Es decir, no vamos a hablar de temas o aspectos como la oración del Señor, o lo que algunos llaman el Padre Nuestro. Tampoco vamos a hablar acerca de las reuniones de oración, ni vamos a hablar de las formas o los beneficios y gracias que se obtienen por medio de este medio de gracia que es la oración. No, sino que solamente nos estaremos centrando en la obra y operaciones con que el Espíritu Santo nos capacita para este deber y privilegio que es la oración. Y el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a introducirnos en este tema considerando algunas premisas básicas o fundamentales que nos servirán en el desarrollo del resto de este tema en lo sucesivo. Así que, a manera de introducción, vamos a considerar algunas premisas fundamentales. Y estas premisas fundamentales serán, en este caso, nuestros tres encabezados que abordaremos el día de hoy. La primera premisa que vamos a considerar es la exigencia divina respecto a la oración. La segunda premisa que vamos a considerar es la realidad con respecto a la oración. Para por último considerar la necesidad de esta oración. Pero veamos primeramente la exigencia divina y para eso les invito a que me acompañen al libro de los Salmos, al Salmo capítulo 96. Salmo capítulo 96 y vamos a leer a partir del versículo 4. Salmo 96, 4 dice la palabra del Señor. Porque grande es el Señor y digno de ser vehementemente alabado. Temible es Él por encima de todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Grandeza y magnificencia delante de Él, poder y ornamento en su santuario. Dad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones que el Señor reina, que también ha establecido el mundo, no será conmovido, que juzgará a los pueblos con rectitud. Hasta allí, hermanos. Una de las nociones que se suele tener con respecto a la oración, hermanos, es que la oración es un deber de los cristianos, solamente. Y es una realidad que todo el creyente tiene
el deber de la oración. Sin embargo, la oración no es un deber exclusivo de los cristianos. La oración y también la adoración es deber de toda criatura. En los versículos que leímos, se está esgrimiendo la grandeza del Señor. En el versículo 4, grande es el Señor y digno de ser vehementemente alabado. ¿Y por quién debe ser vehementemente alabado? Versículo 7 nos responde: dad al Señor, oh familias de los pueblos. ¿Se fijan? Dad al Señor la gloria y el poder. ¿Quién le debe dar la gloria y el poder? Las familias de los pueblos. 8. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Quién debe dar gloria debida a su nombre? ¿Los cristianos solamente? No, todas las familias de la tierra, todas las familias de los pueblos. Traed ofrenda y venid a sus atrios. ¿Quién debe traer ofrenda y venir a los atrios del Señor? ¿Los cristianos solamente? No, también todas las naciones, todas las familias de los pueblos. Y miren lo que deben hacer todas las familias de los pueblos. Versículo 9. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él, ¿quién? Toda la tierra. De manera entonces, pues, que ninguna nación sobre la tierra, ni ningún hombre sobre la tierra está exento de rendir a Dios toda gloria, honra, temor y adoración. Oh, hermanos, esto es profundo. Ninguna nación sobre la tierra está libre o exenta de rendir a Dios toda gloria, honra, temor y adoración. No importa si estas naciones son cristianas o no lo son, todas tienen este deber. Y asimismo todos los individuos, todas las criaturas, tienen el deber de rendir honra, gloria, temor y adoración al Señor. La grandeza de la gloria del Señor exigen toda clase de honores que las naciones le puedan rendir. Su prerrogativa como creador le convierte en el único ser con derecho de ser honrado por todas las criaturas que Él hizo. El solo hecho de ser criaturas de ese Dios les confiere la obligación de rendir a Él todo honor, gloria, ofrenda, tributo, adoración, alabanza y oración, veremos. Y su naturaleza divina, en contraste con todos los ídolos muertos, constituyen al Señor como el único ser capaz, no solo de recibir toda adoración, sino también, escuchen, es el único ser capaz de escuchar el ruego, la súplica o el clamor de todo el que le invoque. De manera, hermanos, que aunque las naciones tuviesen sus ídolos, de nada sirve, pues esos ídolos no solo son nada en comparación del Señor, no solo son indignos, no solo son basura, sino además el Señor es el único Dios, es el único ser que puede escuchar al hombre. Piensen eso. Dios es el único ser que puede escuchar a todos los hombres y escuchar el ruego de todos ellos y escuchar su súplica o su clamor. Sea o no cristiano, solo Dios
puede escucharlo. Así que no solo es una locura pedir o invocar a los pedazos de madera o de piedra que no pueden escuchar ni pueden ver, sino que también el Señor ha prohibido hacerlo. ¿Y por qué ha prohibido el Señor invocar o pedir a los ídolos hechos de manos de hombres? No solo porque es un desprecio a su autoridad y deidad, sino también porque Él es el único que puede escuchar la súplica y Él es el único que puede hacer algo al respecto. Eso es impresionante, hermanos, porque no importa a quién le pidan los hombres, otra vez sean creyentes o no, el único que puede escuchar lo que dicen, lo que piden o lo que piensan es Dios. Pero no solo es el único que puede escucharlo, sino que es el único que puede hacer algo al respecto. Aun quien sea de los ídolos que pretendiera haber oído las peticiones de alguno de sus adeptos, ni siquiera puede hacer nada para ayudarle, para socorrerle o para concederle eso. Es como en vez de ir al rey a pedirle solución por algún caso, ir a la piedra y decirle: piedra, solucióname este problema que tengo. ¿Me explico? No tiene ningún sentido. Así que es deber de toda criatura, por causa de la razón, por causa de la justicia y por causa de la naturaleza, reconocer la autoridad y poder divino acudiendo a Él por medio de la oración. Es un deber de toda la criatura que a través de el ir a Él en oración le reconozca su poder y su gloria, pues cuando la criatura acude al Creador, está reconociendo la gloria de ese Creador, el poder y la majestad de ese ser. El solo reconocimiento, de hecho, de la existencia de un ser divino, de la manera que Él se ha revelado, hace necesario que ese reconocimiento se materialice en un acudir a Él por medio de la búsqueda de la oración. Es decir, todo aquel que crea que Dios existe, es necesario que en esa consecuencia de creer acuda a Él por medio de la oración, o se acerque a Él, le busque por medio de la oración. Esa es una de las cosas que se afirman en Hebreos 11:6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que viene a Dios crea que Él es y que es recompensador de los que le buscan diligentemente. Hasta allí. Observen la relación directa entre el creer y el venir, dice el texto. Es necesario que el que viene a Dios crea que Él es. Otras traducciones traducen crea que le hay, o que hay un Dios, o que existe. Sin embargo, el término, hermanos, ciertamente habla de la existencia de Dios, pero en su ser, que Él es. De hecho, esta expresión
Es la misma expresión que el Señor usa a todo lo largo de la Escritura cuando dice yo soy, pero aquí en tercera persona. ¿Me explico? Es necesario que crea que Él es, como dijo Él, yo soy, si viene a Él. De manera pues, entonces, que todo el que dice creer en Dios debe venir a Él. ¿Y qué es este venir? Es venir en oración y en adoración. Venir a Él es venir en oración y en adoración. Tanto la oración como la adoración son la renta que toda criatura debe a su Creador y que debe pagarle cumplidamente. Y si crees que hay un Dios, que Dios es Dios, entonces debes acercarte a Él. Es lo que dice el texto. La consecuencia necesaria es que debes ir a Él. Toda criatura entonces tiene una deuda con Dios, una deuda de creación y también una deuda de justicia. Porque al considerar a Dios como Él es, como Él se ha revelado en esa gloria y majestad, no puede haber otra respuesta que la adoración. No puede haber otra respuesta justa que la adoración y la oración. Pero hasta aquí hemos procurado demostrar que la oración no es exclusiva entonces de los cristianos, sino que todo ser humano debe orar independientemente de si sea salvo o no. Ahora bien, si hemos visto que por reconocimiento del ser de Dios, todo ser humano debe orar a Dios, ¿cuánto más los cristianos? Si todo ser humano por el reconocimiento de Dios debe orar a Dios, ¿cuánto más los cristianos? La oración, hermanos, para los cristianos es uno de los deberes fundamentales. La oración es tan importante en la verdadera religión que sin ella no puede haber religión en absoluto. La oración es tan importante en la verdadera religión que sin oración no puede haber verdadera religión. Las cosas que se efectúan y se reciben por medio de la oración son de gran importancia para la verdadera religión, ya que contiene los principales actos, formas y medios de nuestra relación y comunión con Dios por Cristo Jesús. La unión misma que se efectuó del creyente en Cristo propicia, obliga y exige la oración. La oración es el medio de nuestra relación y nuestra comunión con Dios por medio de Jesucristo. La oración es entonces el aliento vital de nuestra vida espiritual para con Dios. Oramos y respiramos y tenemos aliento vital. Descuidamos la oración o la dejamos a un lado y entonces ese aliento comienza a debilitarse. Y cuando ese aliento comienza a debilitarse, esa comunión comienza a debilitarse. Cuando esa comunión con Dios comienza a debilitarse, entonces las gracias que se comunican por la unión con Cristo comienzan a debilitarse. Cuando eso comienza a debilitarse, entonces la práctica de la verdadera, sincera
religión también comienza a debilitarse, hermanos. Por eso decíamos que es fundamental en la vida del creyente. De donde por contraste encontramos que el que no ora es o porque no cree en Dios, no cree en su existencia, o no cree en su poder, o no cree en su amor, o no cree en su disposición para escuchar al que le invoca. La falta de oración en ese sentido entonces es incredulidad. Porque al no haber oración, entonces se manifiesta incredulidad. Incredulidad de que el Señor me pueda escuchar. Incredulidad de que el Señor está dispuesto a ayudarme. Incredulidad de que Él tiene todo el poder para hacer conforme a lo que Él quiera y determine hacer. Esta es la razón, de hecho, por la que el impío no ora. ¿Por qué no ora? Porque en realidad no cree en Dios. En realidad no está creyendo a Dios. Para él, Dios es, tal vez si asiente a la idea de Dios, tal vez es algún ser que está por allá, escondido en la eternidad. Y que no le interesa lo que esté pasando por acá. De hecho, hermanos, esa es la premisa principal de las filosofías que imperaron desde la antigüedad y hasta ahora. Que aún los que están dispuestos a aceptar la idea de un Dios, como lo hicieron los filósofos griegos mismos, Aristóteles, Platón, Sócrates y muchos de ellos, que ellos admitieron debe haber un Dios, lo hay. De hecho, uno de ellos murió precisamente por sostener que había un Dios. Sí, hermanos. No era cristiano, pero eso pasó. Sin embargo, la idea que ellos tenían de ese Dios era de uno que anda por allá y que está totalmente desconectado de esta creación y que no le interesa lo que pase. Eso, hermanos, y ateísmo es lo mismo. En la práctica es lo mismo. No creer en Dios y asentir a la idea de Dios, de un Dios que no tiene que ver nada con su creación, que está allá y que no interactúa ni le interesa nada de lo que esté pasando acá, es lo mismo. Es el mismo ateísmo. De la misma manera se debe reconocer entonces, hermanos, que el descuido personal de la oración es prueba suficiente de ateísmo práctico. Pues el que no ora personalmente es como el que dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios que escuche. No hay Dios que libre. No hay Dios dispuesto a ayudar. Y eso es un ateísmo práctico. Ahora bien, la oración es un deber también en algunos casos más generales. Para ello cito al pastor puritano John Owen, que dice: es deber de algunos, en virtud de una relación u oficio natural, orar también con y por otros. Así, es deber de los padres y de los jefes de familia orar con y por sus hijos y hogares. Del mismo modo, es deber de los ministros orar con y por sus rebaños, en virtud de una institución especial. Termina la cita. Aquí, hermanos, hablamos de otras formas de oración.
de manera general, la oración que se hace en las familias y la oración que se hace en público, pues toda la que vimos anteriormente es más de orden personal. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar la realidad, hermanos, con respecto a la oración. Ninguno que se precie de ser cristiano niega el deber de la oración. Y sin embargo, hermanos, aunque esto no se ha negado, la realidad es que la práctica de la oración es uno de los deberes más descuidados de todos los que nos decimos cristianos. Todos sabemos y hemos oído que es importante, pero todos igualmente la descuidamos. Las reuniones de oración en las congregaciones son las más descuidadas de todas las santas convocaciones públicas, tanto que en muchos lugares celebran como una victoria que la mitad de los que asisten el domingo acuda a la oración entre semana. Y esto es así, hermanos. En muchos lugares es una gran victoria que la mitad de los que van el domingo vayan a la oración entre semana. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido. No solo la práctica de la mayoría, sino las opiniones declaradas de muchos evidencian que ni la excelencia de este deber ni su necesidad encuentran tanta aceptación y estima en la mente de los hombres como se pretende. Termina así. Lo que nos está diciendo el pastor puritano es que dice, sí, todos decimos que es importante, todos decimos que es excelente, que es buena, pero no vamos a ella. Todos reconocemos que es necesaria y que es un deber, pero igualmente la descuidamos de la misma forma que la aceptamos. Sin embargo, muchas veces, cuando llega a haber una concurrida asistencia a la reunión de oración y una práctica constante de la oración en las devociones familiares, la realidad es que la práctica de la oración personal tiende a ser la más descuidada. Y la razón por la que descuidamos tanto la oración personal, hermanos, y todas las demás formas de oración, pero más la personal, es debido a dos factores. Primero, nuestra resistencia natural. Y segundo, la falta de la obra y asistencia del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Y yo ruego, hermanos, que en este sentido, esperanza haya entrado en nuestros corazones. Porque es una realidad que todos descuidamos este deber, hermanos. ¿Pero por qué lo hacemos? Repetimos, hay dos factores. Primero, nuestra resistencia natural. Y segundo, la falta de la obra y asistencia del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Si tuviéramos o si no tuviéramos esa resistencia natural y tuviéramos la asistencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras oraciones, entonces no descuidaríamos la oración. Primeramente, en cuanto a nuestra resistencia natural, la Escritura nos dice en Romanos 7:22, dice la palabra del Señor, porque conforme al hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sin embargo, veo otra ley en mis miembros que contiende contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí en este texto, por mente, debemos entender la nueva criatura. Por mente
debemos entender el principio de vida y santidad implantado por el Espíritu Santo, mientras que por la expresión mis miembros debemos entender el viejo hombre, el hombre natural, la carne o la naturaleza pecaminosa o el cuerpo de muerte. Eso es a lo que se refiere con mis miembros. De manera que, aplicando este principio al deber de la oración, nuestro hombre interior entonces es el que se deleita en la ley de Dios, desea y se inclina hacia el santo deber de la oración. Pero el viejo hombre, por su enemistad natural con Dios, se rehúsa a la oración. Muchas veces, hermanos, en cuanto a la práctica de la oración, se nos decía en los lugares de donde el Señor nos sacó que era nuestro cuerpo o nuestro cansancio, es decir, nuestro cuerpo físico, y como estábamos tan cansados, pues entonces nos resistíamos a la oración. Pero no es únicamente nuestro cuerpo físico. Hermanos, más que eso, es nuestro viejo hombre. La naturaleza pecaminosa tiene una enemistad natural con Dios. Se rehúsa a comunicarse con Dios. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, de nosotros mismos, naturalmente, somos reacios a cualquier conversación y trato con Dios, porque estamos alienados de vivir para Él, por la ignorancia y la vanidad de nuestras mentes. Y hay una alienación secreta que aún obra en nosotros de todo deber y comunión inmediata con Él. Termina la cita. Esa enemistad, hermanos, que el hombre tiene con Dios, permanece en el viejo hombre. Pues ya hemos visto, si el viejo hombre no es cambiado, no es transformado en uno nuevo, entonces conserva, como hemos visto, todas sus propiedades. Debilitado, sí, pero conserva todas sus propiedades malvadas. Y entre ellas también conserva esa enemistad contra Dios. Ese viejo hombre no quiere comunicarse con Dios, es reacio a conversar con Él, porque sigue enemistado con Dios. Es la razón por la que existe también en nosotros, hermanos, esa resistencia natural, es decir, carnal, de la naturaleza caída a la oración. En la medida en la que andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, estaremos en abierta negligencia en nuestro deber de la oración personal. Porque ciertamente podemos estar orando en la iglesia y qué bueno que vengan a la oración, sigan viniendo. Y podemos orar en nuestros hogares. Y qué bueno que estemos orando en nuestras devociones familiares todos los días. Sin embargo, hermanos, ¿qué de nuestra oración personal? La oración personal con el Señor. Esta, en la medida que nosotros o andemos en el Espíritu, como Sansón en Gaza, ¿se acuerdan? O más bien hayamos negligentemente apagado el Espíritu, entonces ¿será que oraremos o no oraremos? Pero vamos a seguir considerando con más detalle este asunto en la medida que nos introduzcamos, hermanos, a este tema. Ahora bien, la segunda causa del descuido, decíamos, de la oración personal
es la falta de la obra y asistencia del Espíritu Santo en nuestras oraciones. ¿Por qué descuidamos la oración? Porque hay una falta de asistencia u operación del Espíritu en nosotros. En la oración debe haber deleite, gozo, alegría y complacencia. En la oración debe haber gozo, deleite, alegría y complacencia. De otro modo, nuestras oraciones serían pesadas por causa de una mente indispuesta. Nuestras oraciones de otro modo serían pesadas por causa de una mente presionada o forzada a la oración. ¿Se fijan entonces en dónde estamos parados? La oración debe causar complacencia. Y si no es así, sino que está siendo pesada, es pesada por la indisposición, por la presión o la fuerza que se ejerce. Pero solo la obra del Espíritu Santo, asistiendo a los creyentes en la oración, puede cambiar esos desiertos en fuentes, hermanos. Solo la obra y operaciones del Espíritu Santo pueden producir en nosotros un estado, una condición en donde la oración se vuelve un deleite, un gozo y una complacencia. Y que nuestras oraciones estén siendo o sean pesadas y dificultosas, es, hermanos, porque hace falta, está haciendo allí falta de la asistencia, de la obra y operación del Espíritu Santo en esas oraciones. Además, toda oración debe hacerse con la mejor disposición del corazón y en la forma correcta a Dios a fin de que pueda ser aceptable. Es nuestro deber en todos los servicios que ofrecemos al Señor dar lo mejor de nosotros mismos. Ya nos decía el Señor por medio del profeta que si ofrecíamos algo ciego para el sacrificio, dice el Señor, ¿no es malo? Ya preguntaba el Señor en el profeta Malaquías que si traemos lo desgarrado, lo cojo o lo enfermo, dice el Señor, ¿debo aceptar esto de vuestra mano? Y así es con la oración. El Señor nos dice, si traes tu oración coja, enferma, ¿no es malo? Si traes tu oración desgarrada, coja, enferma, ¿debo aceptarla? Y luego lanza, hermanos, una maldición y dice, maldito sea el engañador que tiene en su rebaño un macho y hace votos y sacrifica al Señor una cosa corrompida. Es decir, tiene fuerza, tiene entusiasmo, tiene alegría, tiene deleite y gozo, pero se lo da a otra cosa, que no es al Señor. Y al Señor ya le da el cansancio, la pesadez, lo enfermo. Dice el Señor, ¿tengo que recibir eso? Esto nos dice, hermanos, entonces, que nuestra oración le hace falta algo. Le hace falta mucho. Le hace falta una gracia y un poder
que no solo la haga aceptable, sino que también la convierta en deleitable. Ahora bien, en cuanto a la perfección en estos deberes, dice el pastor puritano John Owen, la perfección no es alcanzable por estos medios en el cumplimiento de ningún deber, ni todos pueden alcanzar la misma medida y grado en cuanto a la utilidad de la oración y la manera de orar, pero cada uno puede alcanzar aquello que será aceptado por Dios y según el deber al que esté obligado. Termina la cita. Cada uno puede, hermanos, cada creyente puede alcanzar aquello que será aceptado por Dios, en este caso en la oración. ¿Y qué necesitamos? Bueno, eso sería imposible en nuestra naturaleza. Por eso es necesario la obra y operación del Espíritu Santo para que esto sea aceptable. Y así pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es la necesidad. Y acompáñenme a leer Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y ruego, miren, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y ruego por los santos. Hasta ahí. Observen cómo debe ser entonces toda oración y ruego. ¿Cómo debe ser? Escuchen, toda oración y ruego en el Espíritu. Y decimos que toda porque es toda, hermanos. No puede ser, bueno, la mayoría, con que la mayoría sean en el Espíritu, las demás pasan. No, hermanos, si no se trata de promedios ni de formas de aceptación mundana. La oración y ruego en nuestras fuerzas no solo se hace pesada, y por ello también se hace descuidada, sino que tampoco es aceptable delante de Dios, hermanos. Solamente la oración que es hecha en el Espíritu puede ser una oración aceptada y también deleitable y fructífera. Esta es la causa de nuestro desaliento en la oración, hermanos, que como no oramos en el Espíritu, nuestra oración tiende a ser en nosotros o en nuestra fuerza, por la fuerza de la obligación, y entonces eso trae desaliento. Como no oramos en el Espíritu, nuestra oración se hace seca, se hace pesada, sin vida, y nada estimulante para resistir en ella. No tiene estímulo y por eso la descuidamos y la abandonamos. ¿Pero por qué es que se vuelve así? Porque la hacemos no en el Espíritu, sino en nosotros y en nuestra fuerza. ¿Cómo es entonces la oración en el Espíritu? El pastor puritano John Owen nos responde, cito: la oración consiste en un ejercicio santo de fe, amor, confianza y deleite en Dios, actuando en una representación de nuestras voluntades y deseos hacia Él a través de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Termina la cita. Hermanos,
Miren la definición de oración, porque creo que tenemos también una definición un tanto distinta de la oración. Dice, la oración consiste en el ejercicio santo de fe. Para empezar, allí hay mucho que explicar. Amor, confianza y deleite en Dios. La oración entonces es ese ejercicio de deleite en Dios, hermanos, en una comunicación. Dice, actuando en una representación de nuestras voluntades y deseos hacia Él. Y todo esto a través de la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Esa sería la oración en el Espíritu, hermanos. Esto nos enseña que entonces hay una asistencia del Espíritu Santo prometida a los creyentes para que puedan orar conforme a la voluntad de Dios en el involucramiento correcto de nuestras facultades que hace aceptable la oración delante de Dios y deleitosa para los creyentes. Sí, hermanos, hay una asistencia prometida de la que tal vez hemos echado mano ya en otras ocasiones, sin saberlo, pero que hemos también, por no saberlo, descuidado. Pero cuando está esta asistencia, nos capacita para que podamos orar primero conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, nos capacita para que se involucren correctamente nuestras facultades. Es decir, para que se involucre nuestra mente, para que se involucren nuestros afectos, para que se involucre nuestra voluntad. Y todo esto entonces hace una oración aceptable delante de Dios. Y eso hace que la oración sea también deleitosa. La operación del Espíritu Santo en la oración consiste en la actuación intensa y sincera de las facultades y afectos de nuestras mentes en sus respectivas medidas para que podamos alcanzar el estándar requerido de todo servicio razonable delante de Dios. Así, cuando oramos en el Espíritu actúa de manera intensa, de manera verdadera, las facultades de nuestra alma y las actúa hacia y en la oración. Y entonces estamos orando en el Espíritu. Es por la operación del Espíritu Santo en la oración que las almas de los creyentes pueden recibir ayudas espirituales y suministros de gracia, fortaleza, paz, consuelo y contentamiento en el ejercicio de este santo deber de la oración, hermanos. Hay grandes beneficios también en las operaciones que el Espíritu actúa en nosotros por medio de la oración. Por lo que observen entonces, hermanos, cuánto necesitamos de estas operaciones y asistencias del Espíritu en nuestras oraciones. Que hasta ahora tal vez hemos estado orando de muchas otras formas y poco de esta forma. El Señor nos conceda, hermanos, que podamos entrar y profundizar en estas verdades y así podamos conocer estas promesas para abrazarlas, recibirlas y nuestra oración, nuestras oraciones cambien y sean aceptables
para el Señor y deleitables para nosotros. Oremos al Señor.